¿Ahora se escucha? Franco. No veo a Franco, Hola, hola, ¿me pero escuchás? ahora te escucho bien, Franco. Perfecto. ¿Vos, vos me escuchás a mí? Sí, sí, te escucho. Ok. Ahí, Damos un minutito o dos, a ver si alguien más, porque por ahora veo 17. ahí te paso al anfitrión, por si querés compartir pantalla y eso. Me estás diciendo cosas que yo se supone que tengo que entender, pero no, pero dale, no importa. Lo mío, ya los chicos algunos me conocen, lo mío es básico. Tomás ha ingresado a la sala. ¿Qué querés? Ah, que yo los tengo que admitir. Ok. Candela, dale, gracias por avisar. A ver, la clase de hoy la doy en realidad porque me quedó, no me acuerdo quién de los chicos me hizo ver que el rapto no se había dado, yo le dije que sí, sí lo había dado, pero siempre me quedé con la intención de, no me gusta dejarlos eh, eh, con, con algún tema sin dar y demás. A ver, voy a hablar de rapto y si tienen algunas preguntas para hacer, también voy a tratar en la medida de mis posibilidades, eh, evacuárselas. Y Candela, está bien, no te das problema. Perdón, Candela Figueroa, no tengo problema. Si tienen que ir a otra clase es lo mismo. No tengo ningún inconveniente. Y quiero hablar, porque no sé si lo vieron, es un tema que tiene que ver con la parte general, pero es el ejercicio de las acciones, toda vez que el artículo 119, el 120 y el tipo penal que ya vimos y vamos a volver a ver hoy, que es el tipo penal de rapto, presentan desde el punto de vista del ejercicio de la acción alguna particularidad que me gustaría que la tengan en consideración, y si este tipo de delito va a ser materia de examinación, que creo que sí, eh, lo deben tener muy presente. ¿Eh? Sobre todo, no, sé que van a ser preguntas a desarrollar, pero por ahí se puede dar en el marco de un caso, entonces no pueden dejar de tenerlo, no pueden dejar de tenerlo en cuenta. ¿Ok? O sea que la clase va a ser bastante corta. Damos un minutito más y empezamos a hablar del tipo penal de rapto, o si se quiere, como me parece que a partir de la modificación del título debiera llamarse hoy. Si quieren ir haciendo alguna pregunta de algún tema que necesiten, puedo ayudarlos. Ah, mira vos, Azul. Mira, dame 2 segunditos, ¿puede ser? Con respecto a Azul, te estoy tratando de... Mira, creo que algún tipo de pregunta a desarrollar va a ser, perdón, yo sigo teniendo que admitir, alguna pregunta a desarrollar calculo que va a haber. No sé si va a ser todas con preguntas a desarrollar o múltiple choice. ¿Está? Eso exactamente hoy no te lo puedo definir. Calculo que lo definirá en esta semana, porque ustedes el 28 ya rinden, ¿ok?
A mí, particularmente si a mí me preguntasen, la forma me parece que algún tipo de pregunta a desarrollar es más, podría reflejar una mayor reflexión y mayor conocimiento por la otra parte. ¿Tá? Pero es una opinión personal, que la diré al resto de los profesores. Se las adelanto a ustedes. ¿Bien? Bueno, ¿listo? Vamos a empezar con el tipo penal del artículo 130. Generalmente lo que hago en clase es que alguien me lo lea, pero en esta forma virtual no le voy a pedir que me lo lean, porque la mayoría de ustedes los pensamientos los esbozan de forma interna toda vez que todos tienen apagado el micrófono. ¿Tá? Paso a leerles el artículo 130 para ver de qué vamos a hablar. Generalmente este tipo penal se denomina rapto, particularmente me parece que después de la reforma introducida toda de la 25087 y demás, situación esta que ya vimos en clases pasadas, tendríamos que hablar que este tipo penal en realidad sería la retención de una persona con la intención de menoscabar su integridad sexual, si fuéramos lógicos con las modificaciones que se han hecho en todo este título. ¿Bien? Bueno. El tipo penal establece, si se quiere, tres figuras. Una sería el rapto propio, que es el primer párrafo, el rapto impropio, segundo párrafo, y el rapto agravado, podríamos denominarlo así de forma genérica para que fuera más simple la comprensión, en el tercer párrafo. Voy a pasar a leer de forma corrida los tres y después iremos desgranando cada uno en su particularidad. Dice el 130, primer párrafo, será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude con la intención de menoscabar su integridad sexual. Primer párrafo. Segundo párrafo, la pena será de 6 a 2 años si se tratare de una persona menor de 16 y con... Perdón, no es y, yo le agrego porque me sirve para... con su consentimiento. La pena será de 2 a 6 años si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de 13 con el mismo fin. ¿Ah? Estamos hablando de menoscabar su integridad sexual. Bien, ya hablé con ustedes de esta situación de, al haber cambiado el título, debiera haberse cambiado también la forma de denominar a este tipo penal, en particular contenido en el tipo penal del 130. Respecto del bien jurídico protegido, podríamos decir que hay tres posturas que operan sobre esta figura. Para algunos, este tipo penal, o sea, el rapto común, sobre todo el del primer párrafo, es un delito contra, anteriormente, ¿se acuerdan? Antes de la ley 25087, el capítulo o el título recorría en realidad el prototipo de la honestidad. Esto pensaba Núñez, y se compadece, vuelvo a repetir, con la anterior rúbrica del Código Penal. Otra postura es que es un delito contra la libertad, es la postura que sostenía Antaño Carrara, también con la anterior rúbrica y para el derecho penal italiano, y es la que mantienen actualmente el Código Penal alemán, el Código Penal de Portugal y el Código Penal de Holanda. Y la última postura es que, podríamos decir, respecto del bien jurídico, es que es un bien jurídico compuesto y que en esta figura, comúnmente denominada rapto, encontramos dos bienes jurídicos que operan sobre la misma, a saber, el bien jurídico libertad y el bien jurídico integridad sexual. Terragni, para citar a un autor contemporáneo argentino, considera que el rapto es un delito en realidad contra la integridad sexual, ya que el autor tiene que tener la intención de menoscabar la integridad de una persona mediante la sustracción o retención de la misma. Ahora bien, ¿se acuerdan que nosotros ya habíamos
A ver, así. Bien. Nosotros ya habíamos hablado de que sería interesante que tuvieran una clasificación de tipos penales. Bueno, dentro de la clasificación de tipos penales, este delito en particular es un tipo penal compuesto. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es un tipo penal compuesto? Porque en el mismo intervienen dos bienes jurídicos, uno como medio y el otro como fin. El bien jurídico libertad es el medio del cual se sirve el sujeto activo para conseguir su fin. Ya vamos a ver que cuando hablamos del tipo subjetivo hablamos de un delito de ultraintencionalidad. Por consiguiente, podremos decir que se afecta la libertad de la víctima, podríamos decir, como medio comisivo para obtener su fin. Algunos otros autores hablan en realidad de que es un delito pluriofensivo, vendría siendo una situación similar, ya que hay un atentado contra la libertad ambulatoria del sujeto pasivo, que es el medio para realizar o materializar la ofensa contra la libertad o integridad sexual del sujeto pasivo. Bueno, más o menos respecto de las generalidades del tipo, ¿estamos de acuerdo? Aquellos que... Emilia... Bárbaro, gracias Candela. Bien, sigamos, vamos con el tipo objetivo. Digamos que dentro del tipo objetivo vamos a marcar como rasgos fundamentales o como pilares fundamentales las acciones mediante las cuales se materializa esta figura. Y las acciones mediante las cuales esta figura se materializa son dos, a saber, sustraer o retener a una persona. Lo que se perpetua, va de suyo, se entiende, en contra de la voluntad de la persona, ya sea porque esta manifestación contraria de su voluntad se manifieste expresamente, o porque vieron que después nos está hablando de fraude, o que esa situación se materialice a raíz o como consecuencia, si se quiere, de que se induzca en un error al sujeto pasivo, y en cuyo caso de que se la induzca error, el consentimiento que presta se encuentra viciado, porque no ha sido libremente manifestado. Por consiguiente, también dentro de las características generales del tipo penal en particular, nos encontramos ante un delito de acción y de resultado. Además, perdón que te señale, Emilia, ya que estás copiando, no te olvides, o tomando nota, no te olvides de poner que aparte es un delito permanente. Es un delito contra la libertad, ya vamos a tener alguna consideración. Bueno, desde el punto de vista, a ver, hablando de una forma que me llama causalista, podríamos decir que el neurotípico se trata de la toma, se trata, sustraerse se materializa mediante la toma y separación de la víctima, esto ya lo deben haber visto cuando vieron delito contra la libertad, se trata de la toma y separación de la víctima del lugar en la cual se encontraba libremente, sin que importe que este lugar sea un lugar público o privado. Tanto puede ser un lugar de la saca de su casa o de un lugar en cual se encontraba. O sea, si se quiere, para terminar de definir la acción, podríamos decir que se remueve a la persona del lugar en la cual voluntariamente y libremente se encontraba, trasladándola a un lugar en la cual se la retiene y se la priva de su libertad. Estamos hablando, uno fue sustraer, esto es para la acción establecida mediante el vocablo sustraer. En cambio, retiene significa que la acción se materializa mediante el impedimento que se le ocasiona a la víctima de poder apartarse del lugar en donde se encuentre. Uy, esperen.
Un segundito nada más. Hola. 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 Eso es el problema del teletrabajo y estar de turno. Bien. Perdón, íbamos en el segundo verbo típico o acción típica en la cual se materializa. Hablábamos de retener. O sea, lo que se materializa, cómo se materializa la acción es mediante esta situación de no dejarla trasladar de forma libre. En ambos casos, retener, sustraer y retener, estamos ante una privación de la libertad. ¿Se entiende? Es por esto que participa de las características de como todo delito permanente. Se consuma mediante la privación de la libertad y permanece el estado consumativo hasta tanto el sujeto pasivo puede liberarse de esa situación, recupera la libertad locomotiva. Por eso se habla de que es un delito permanente, es el estado consumativo el cual permanece. Ahora, hecha ya esta concepción de cuáles son las dos formas de actividad mediante las que se concreta el tipo, hay que ver cómo se dan o cómo se materializan los medios para llevar a cabo esa acción. Y el tipo penal participa, y para parte de la doctrina a la cual se comparte, la enunciación que realiza el tipo penal es taxativa, son esos los medios específicos. O sea que la sustracción y la retención de una persona deben materializarse como específicamente establece el tipo penal, ya sea por fuerza, mediante la utilización de fuerza, mediante la intimidación o el fraude. Esos son los medios comisivos de los cuales parte de la doctrina considera que son taxativos. Respecto de los dos primeros, a saber, la fuerza y la intimidación, estas, tanto la fuerza como la intimidación, deben ser una actividad determinante, si se quiere seria, con la intención y o finalidad de anular la voluntad contraria de la víctima, a saber, tendiente a evitar la resistencia que la misma pudiera oponer. ¿Alguna duda les puede caber en esta situación? La fuerza de intimidación puede ser ejercida tanto sobre el sujeto pasivo como sobre un tercero, siempre tendiente a vencer la resistencia posible del sujeto pasivo. El ejemplo típico que se da generalmente es cuando se ataca a un familiar directo, a un hijo de la víctima, para que la misma acceda a la situación de violencia que se está ejerciendo. Si alguno quiere abrir el audio y preguntar, no se priven, ¿ok? Bien. En cuanto al fraude, dijimos que eran tres, hablamos de fuerza e intimidación o fraude. Bien. En cuanto al fraude, esto también nos va a servir para cuando nosotros veamos dentro de los delitos contra la propiedad, allá por el artículo 172, el delito de defraudación. El fraude podríamos sintetizarlo o conceptualizarlo de manera breve como aquel despliegue, artificio o maquinación que repliega el sujeto pasivo, enmascarando el acto. Cuando hablo de enmascarar el acto,
¿A qué tipo de acto me refiero? Todos tienen el, ¿cómo se llama? El micrófono apagado, nadie lo va a... Cuando, sí, es bárbaro esto es fantástico. Perdón. Cuando hablo de el enmascaramiento del acto, me estoy refiriendo al enmascaramiento del acto de sustracción o retención. Y, o sea, todo este despliegue, artificio, maquinación que realiza el sujeto activo de la privación o de la sustracción o retención, con el propósito final de atentar contra la integridad sexual del sujeto pasivo. O sea, toda la maquinación es tendiente a eso y además haciendo caer al error de ella misma o de terceros que pudieran venir en auxilio de la misma. ¿Se entiende? Bien, gracias Candela. Eso es con respecto a los componentes del tipo objetivo del rapto propio contenido en el primer párrafo del artículo 130. Pasemos al segundo párrafo del artículo 130. Si llega a ser preguntas a contestar o múltiple choice, no se olviden siempre de tener a mano un código penal. ¿Está? La pena será de 6 meses a 2 años si se tratara de una persona menor de 16 con su consentimiento. Por consiguiente, el tipo objetivo requiere dos condiciones específicas. Requiere una delimitación en cuanto a la franja etaria en la cual se encuentra el sujeto pasivo, y además requiere algo específico que la diferencia de la figura previa es el consentimiento. En orden de prelación de importancia, particularmente, le presto atención de manera inversamente proporcional. Esto quiere decir, primero presta su consentimiento. Respecto del mismo, debe serlo de forma libre, total y voluntaria. No debe haber sido ese consentimiento prestado bajo algún tipo de error o engaño que vicie la voluntad. Primera situación. Y el segundo componente específico es tomando una conceptuación del derecho privado, es una presunción iure de iure. Se debe encontrar dentro de esa franja etaria. Debe ser menor de 16 años. ¿Está? ¿Por qué? Porque si es mayor de 16 años y presta libremente su consentimiento, la conducta es atípica. ¿Está? Esos son los dos componentes específicos. Después, participa de todo, porque si se quiere es un tipo penal referenciado, el rapto impropio. O el comúnmente denominado rapto impropio o rapto consensual. Perdón. ¿Por qué? La pena es atenuada teniendo en cuenta estas características que lo diferencian del tipo básico del 130 primer párrafo. ¿Se entiende? Bien. Por último, tenemos el rapto propio o rapto agravado, que es el del tercer párrafo, que específicamente establece la pena será de 2 a 6 años, vemos que se agrava el reproche, si se sustrajere, retuviere, mediante la fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de 13 años. El componente, aquí ya el tipo penal objetivo diferencia e intensifica el reproche teniendo en cuenta la franja etaria en la cual se encuentra el sujeto pasivo.
Estamos hablando, acuérdense cuando vimos el 119, que por el simple y solo hecho de encontrarse en una determinada franja etaria, era independiente el consentimiento, porque se considera, ¿se acuerdan de esa situación? Se lo consideraba menor impúber. ¿Está? Aquí la figura se agrava en consonancia con lo que vimos respecto de estas situaciones. ¿Bien? Bueno, otro de los componentes del tipo objetivo genérico es quién puede ser autor de esta figura. Sujeto activo de este tipo penal puede ser tanto el hombre como la mujer. En cuanto al sujeto pasivo, también puede ser tanto el hombre como la mujer. Ahora bien, ustedes deberán señalar, depende de dónde radique el énfasis de la pregunta que vayan a tener que responder, es que cualquiera puede ser sujeto pasivo. A los fines de la agravación del segundo párrafo, el rapto impropio o rapto consensual, el sujeto pasivo deberá ser menor de 16 años y haber prestado su consentimiento. Y en cuanto al tercer párrafo del rapto agravado, si se quiere, el sujeto pasivo deberá ser menor de 13 años. ¿Está? Ahí terminaría en esa situación. Otro rasgo distintivo o que debe ser tenido en cuenta respecto de este tipo penal en particular es el tipo subjetivo. Va de suyo, ustedes ya, más de uno, me podría decir, bueno, a ver, discúlpeme, ya está, ya me lo dijo, no me venga con... no me quiera complicar el tema, me falta una semana y un par de días para rendir, estoy en estado de trance, hágamela sencilla. Nadie se anima a decir sí, nada, ¿no? Bueno, no importa, pero la cara de los únicos tres que tengo aquí, a quien los considero especialmente porque es interesante darle la clase al menos a alguien, me marcan eso. Obviamente que es un delito doloso y que requiere el dolo directo de primer grado. ¿Está? A ver, para mí es conocer y querer, ¿está? Pero en este tipo en particular, si uno lee, porque uno dice, es un delito compuesto, intervienen dos bienes jurídicos, la libertad y la integridad sexual, pero en realidad, si uno lo observa detenidamente, requiere un elemento del tipo subjetivo, si se quiere, como ya lo vimos en parte general, o ya lo vieron, perdón, aquellos que no hayan cursado en la comisión que estoy, lo que se caracterizó como un elemento subjetivo distinto del dolo o elemento subjetivo distinto. ¿A qué se refiere? Perdón, acá me dice, Franco, me dice que se va a terminar en 10 minutos. Y quiero hablar del artículo 72. Me mandó otra cosa, pero bueno. Hay otra Perdón. reunión ya programada, así que cuando arranque la... ¿Qué hago? Vamos para la otra. ¿Pero cómo voy? Yo no, Te unís a la otra, cuando termine esta, te va a terminar y te unís a la otra como una reunión nueva. Yo me encargo de aceptar a todos. Bueno, vos te encargás de aceptar a todos, porque quiero hablar del artículo 72 porque por ahí se los preguntan. Yo calculo que si les toca esto, se los van a preguntar. Bueno, a ver, quiero terminar con el tipo subjetivo distinto del dolo. ¿Por qué? Porque aquí requiere que esa privación ilegal de la libertad tenga como fin concreto la intención de menoscabar la integridad sexual del sujeto pasivo. Requiere un elemento, por eso hablamos de un elemento distinto del dolo, un elemento subjetivo distinto, o específico más que distinto. Algunos hablan de que este tipo penal es un tipo penal mutilado o de tendencia interna trascendente.
en los cuales el legislador constitucional valora negativamente dos tipos de acciones o dos tipos de bienes jurídicos protegidos. ¿Bien? Bien. Otra de las cosas que le pueden llegar a preguntar es, que lo debieran decir ustedes para que quede, es la problemática de la consumación y tentativa. ¿Cuándo se consuma el tipo penal? Interesante situación. El rapto, tanto propio como impropio, como el rapto agravado, se consuma, presten atención, se consuma cuando el sujeto activo priva ilegalmente de la libertad de una persona y manifiesta de forma indubitada su intención de menoscabar la integridad sexual de la misma. ¿Está? Por consiguiente, para la mayoría de la doctrina, el tipo penal, que es lo mismo que sucede con el tipo penal del artículo 100, omisión, en realidad, perdón, sí, 165 del Código Penal, homicidio en ocasión de robo. Se tiene que haber consumado el homicidio, pudiendo quedar el tipo penal de contra la propiedad en grado de conato o en grado de tentativa. Eso lo deben haber visto cuando vieron el 87º, si les establecieron alguna diferencia de ese tipo. Gracias, Emilia, por hacerme un gesto con la cabeza. Lo mismo sucede en este tipo penal, que es un delito cortado por el resultado. Se consuma el tipo penal cuando se priva de la libertad a la persona y se manifiesta de forma indubitada la intención de menoscabar su integridad sexual. ¿Bien? Bien. Ahora, perdón, Camila, ¿qué es lo que no te quedó? ¿Ya me voy a la otra reunión? No, Franco, ¿me avisás? Todavía quedan 6 minutos acá. Ah, bueno, no, entonces lo termino acá. Camila, ¿qué es lo que no entendiste o no te quedó muy claro el tipo subjetivo? ¿Es un delito doloso? Sí. ¿Es un delito doloso de comisión? Sí. Ahora, tiene un requisito de, si querés tener, ahora veo, tiene un requisito de ultraintencionalidad, que es, no se agota en la privación ilegal de la libertad. El tipo penal, el tipo subjetivo, se agota con esa última o plurintención del sujeto activo de menoscabar la integridad sexual del sujeto pasivo. ¿Se entiende? Requiere una intencionalidad que va más allá del querer y conocer. Más o menos, ¿se entendió? Bien. Acción. Ustedes recordarán de la parte general que había un principio en cuanto al ejercicio de las acciones penales. El principio es, lo establece específicamente el artículo 71, Eugenio, estás comiendo y yo estoy muerto de hambre, específicamente dice que todas las acciones son públicas, ¿tá? Salvo las excepciones que prevean las legislaciones provinciales, dice el 71, ¿no? Y después establece cómo se van a ejercer esas acciones. Y establece que son dependientes de instancia privada y de instancia privada. Pues bien, a ver si llego en 4 minutos más o menos lo cierro. Las figuras previstas que hacen a las bolillas que hemos visto, o sea, específicamente, artículo 119, 120 y 130 establece específicamente el artículo 72 en el inciso primero, que son acciones dependientes de instancia privada. O sea que es la víctima o algún allegado. Deben tener presente también lo que establece específicamente
el artículo, esperen que se los voy a leer específicamente en esto, que el artículo 132, que prevé situaciones en las cuales la víctima no pudiere dar aviso a la autoridad pública, el legislador constitucional ha habilitado a ONG para el asesoramiento y representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro para la protección y ayuda de las víctimas. O sea que también ellas pueden ejercer, o sea, habilitar la acción para que después continúe y siga de oficio. ¿Se entendió? Bien, Candela, está bien. Te lo voy a explicar y si nos tenemos que trasladar, nos trasladamos, porque es interesante y es un tema. La acción pública son las que generalmente, las acciones públicas son las que son perseguibles de oficio. Vos vas a cualquier institución pública, a una seccional de policía, ahora no, ahora es por WhatsApp, olvidémonos de estas situaciones que estamos padeciendo en la actualidad. Pero vos vas a una seccional de policía, a una fiscalía y decís, me robaron esto, tuve este problema, tuve esto, son perseguibles de oficio. ¿Está? O sea, vos las denuncias y el Estado es quien, tomando la prerrogativa de la víctima, es que impulsa y ejerce la jurisdicción y trata de llegar a la averiguación de la verdad con un pronunciamiento jurisdiccional. ¿Está bien? Bien. La acción dependiente de instancia privada es quien, se dice generalmente, quien debe excitar la jurisdicción es la víctima o el ofendido, o un representante de ella. ¿Está? La pone en conocimiento de la jurisdicción. Una vez puesta en conocimiento de la jurisdicción, es ella la jurisdicción es la que la impulsa. Vos vas y denunciás un delito, por ejemplo, contra la integridad sexual. Perfecto. Vos vas a la fiscalía, manifestás lo sucedido, te hablan. ¿Quiere instar la acción penal? Artículo 72, inciso primero. Sí, señor fiscal, quiero instar la acción penal. Perfectamente. Vos instás la acción penal y de ahí en más es el fiscal quien impulsa de oficio, sigue tramitando la causa. Ahora bien, Disculpe, la última. Sí. ya termina, así que ahí entramos a la otra. Entonces, cierro acá y me voy a otra. Exacto. Gracias. Chau, chau.